¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy estamos con un invitado muy importante. Hablamos de Lucas Correa, quien es el director de DESCLAP, es el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para hablar de un caso puntual. Hablamos de uno de los temas tal vez más polémicos en Colombia en los últimos años y tiene que ver con la eutanasia y un caso puntual, el de Yolanda, una mujer de más de 71 años, pero los detalles y esta batalla que se quiere dar en el tema judicial, pues nos los va a explicar el abogado Correa. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el caso de Yolanda, Lucas? Porque sabemos que le fue negado este tema de la eutanasia, el derecho a morir dignamente. ¿Ustedes ante quién van a acudir? ¿Cómo es la historia? Bueno, pues el caso de Yolanda toma el control, está a punto de llegar a la Corte Constitucional. Ha sido un proceso judicial que comenzó desde mayo del 2020, en el cual Yolanda le solicitó a su IPS, que la atiende en Bogotá, al Instituto Roosevelt, la práctica de la eutanasia. Esta solicitud fue negada en primera instancia por la clínica. Básicamente lo que le dijeron a Yolanda es que, a pesar de tener esclerosis lateral amiotrófica, que es esta enfermedad neurológica y degenerativa, que la iba a degradar paulatinamente y que finalmente le iba a causar la muerte, le dijeron que ella debía esperar porque aparentemente su estado de salud todavía no estaba lo suficiente mal o lo suficientemente deteriorado. Le dijeron que tenía que esperar a estar postrada en silla de ruedas, a no poder masticar, a no poder hablar, a tener que utilizar oxígeno de manera permanente. En ese punto ella consideró que esto era inadmisible y que ella justamente no quería esperar, pero los médicos le dijeron que no tenía una enfermedad terminal. Y lastimosamente ese es uno de los requisitos para acceder a la eutanasia como una forma de materializar el derecho a morir dignamente. Producto de esto, entonces, interpusimos una acción de tutela que la perdimos tanto en la primera como en la segunda instancia. Los jueces no protegieron el derecho a morir dignamente de Yolanda y difícilmente entendieron de lo que esto se trataba. Y ya finalmente el caso va a llegar a la Corte. La Corte tendrá la oportunidad de seleccionarlo la próxima semana y una vez sea seleccionado tendrá el chance de proteger el derecho a morir dignamente de Yolanda, pero no solamente el de ella, sino a futuro el de otras personas que pudieran encontrarse en la misma situación, es decir, que tengan una enfermedad grave y catastrófica, incurable, pero que no se encuentren en una enfermedad terminal y no quieran esperar a que su salud se deteriore de esa manera. Lucas, pero justamente nosotros estábamos hablando, digamos, de la fortaleza que tiene que tener Yolanda o una persona que esté luchando en este momento por su derecho a morir dignamente. Y ahora, resulta que, como esta es una lucha que ya viene de varios meses, justamente está ocurriendo lo que los médicos estaban esperando que ocurriera, pero que Yolanda no quería que llegara a esa instancia de dolor físico, que es el que está padeciendo en este momento. Exacto. Y ese es el legado de Yolanda. El legado de Yolanda es lograr transformar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para eliminar la barrera de la enfermedad terminal y que ni ella ni otras personas en el futuro tengan que esperar a que su salud se deteriore de esa manera que consideran indigna, incompatible con su proyecto de vida, con su idea de felicidad y de autorrealización, y puedan acceder a una muerte digna cuando ellos lo consideran pertinente, no cuando un médico lo considera pertinente o cuando el sistema de salud le parezca. En el tema de la eutanasia, ¿qué posición cree usted que tenga esta Corte Constitucional? Y se lo pregunto porque los antecedentes pues son de una Corte que, a pesar de tener algunos magistrados de Corte Liberal, pues siguen insistiendo como en esa idea de salvar voto en temas cruciales, como por ejemplo que tengan que ver con los derechos fundamentales. En este caso, ¿cómo cree usted que se dé ese debate? ¿Está Colombia preparada para dar ese debate, Lucas? Sí, Juan Esteban, Colombia está perfectamente preparada por una razón, y es porque la muerte digna y la eutanasia son un derecho fundamental desde el año 97. Hace más de 25 años esta situación quedó resuelta en la famosísima sentencia de Carlos Gaviria, la sentencia C-239 del 97. Y a partir de ahí ha trasegado un camino en la Corte Constitucional. Luego en el 2014 la Corte reafirmó este derecho y ordenó su reglamentación. Luego en el 2017 tuvimos 4 sentencias sobre muerte digna y el año pasado, en el 2020, otra, todas tremendamente abiertas que han logrado profundizar y afincar este derecho. Con mucha frecuencia los colombianos y las colombianas piensan que como el Congreso de la República no ha legislado sobre la eutanasia, que es algo que no ha hecho, entonces no tienen un derecho, y eso es falso.
las personas en Colombia, y en Colombia la eutanasia es un derecho fundamental que está plenamente reglamentado por el Ministerio de Salud. Quiere decir esto que no se necesitan en principio más normas. Lo que se necesita es que el sistema de salud remueva las barreras que enfrentan las personas en el fin de la vida y particularmente acompañe y garantice que las personas que desean practicarse una eutanasia y que por supuesto cumplen con los requisitos que se han establecido puedan hacerlo sin los obstáculos y las dificultades que, por ejemplo, Yolanda ha tenido que enfrentar. Justamente de eso quería preguntarle, Lucas, ¿cuáles son esos obstáculos que ha tenido que enfrentar Yolanda? Porque, pues, digamos, la situación para ella es bastante compleja en materia de salud. Acude a su IPS, luego acude a los jueces y los jueces se basan en esos informes que entregan los médicos, más no en ese reporte que está entregando la misma Yolanda. ¿Cuáles son esos obstáculos principales que impidieron acceder a ese derecho a morir dignamente? Yolanda ha tenido que enfrentar varios obstáculos, pero el principal obstáculo es el de la enfermedad terminal. La enfermedad terminal se ha constituido como una barrera que le impide a los colombianos y a las colombianas acceder a la eutanasia. ¿De qué se trata esto? Uno de los requisitos para acceder a la eutanasia es tener una enfermedad crónica, grave, irreversible y que efectivamente pueda causar la muerte. El problema está en que cuán cerca tiene que estar la muerte para considerar que una persona se encuentra en estado terminal. Entonces, aplicando un protocolo médico creado por el Ministerio de Salud, que tiene 50.000 problemas, que se hace pasar por una herramienta científica, pero que no lo es, que lo que es un ejercicio de contraste, lo que los médicos hacen es decirle a la persona si se encuentra o no en un estado terminal. Y para determinar si una persona se encuentra en un estado terminal, lo que hacen es imponerle un tipo de deterioro específico. Le hacen esperar a que su calidad de vida esté completamente deteriorada. Por ejemplo, en el caso de Yolanda, le exigen que no poderse mover, necesitar ayuda, no poder masticar, no poder hablar, tener que utilizar oxígeno permanentemente. Entonces, este artilugio de la enfermedad terminal es la principal barrera que ha tenido que enfrentar Yolanda. Ella desde hace más de 2 años y medio, 3 años, tiene plena conciencia y certeza de que tiene una enfermedad grave, incurable, progresiva, que le va a causar la muerte. La discusión aquí era cuán cerca tiene que estar la muerte. Y lo que el sistema de salud le dice, aplicando el protocolo del Ministerio de Salud, es que le deben quedar solamente 6 meses de vida. Pero lo cierto es que si uno espera a que su estado de salud se deteriore para que le queden 6 meses de vida, puede estar viviendo una vida de dolores y de sufrimiento, como en el caso de Yolanda. Y el derecho a morir dignamente y la eutanasia lo que permiten es evitar esto, que cuando la persona así lo desea, no tenga que verse sometida a este deterioro y a esta degradación de su estado de salud. Esa es la principal barrera que ha tenido que enfrentar Yolanda y que esperamos que la Corte Constitucional remueva, que la Corte Constitucional declare y reconozca que no se le puede impedir a una persona acceder a la eutanasia de cuenta de imponerle un nivel de deterioro específico en su salud y en su calidad de vida. Claro, Lucas, una pregunta para ir cerrando muy importante es que la Corte en este momento está estudiando justamente, digamos que esa demanda contra el artículo 106 del Código Penal. Puntualmente es el homicidio por piedad, que se castiga con hasta 4,5 años de cárcel. Expliquémosle un poco a los televidentes este tema que está estudiando ya la Corte Constitucional, que de hecho, según me cuentan, ya hay una ponencia de la magistrada Diana Fajardo y será debatido el tema en sala plena. Es decir, esa demanda pide extender la eutanasia en Colombia. Correcto. Esa demanda y el caso de Yolanda son 2 casos hermanos. La diferencia es que la demanda de la que usted nos está hablando es una acción de constitucionalidad. Es decir, no hay un caso, no hay una persona real detrás del caso, sino que hay una demanda de constitucionalidad. Hay un grupo de ciudadanos que en este caso considera que al imponer la enfermedad terminal como requisito se está vulnerando la Constitución y lo que le piden a la Corte Constitucional es que declare la inconstitucionalidad y lo amplíe. El caso de Yolanda es exactamente lo mismo, solamente que es un caso de tutela. Es decir, es un caso real, tiene una persona de carne y hueso atrás que le está pidiendo al sistema de salud que no le impongan la enfermedad terminal como un requisito y que le permitan acceder a la eutanasia sin imponerle este nivel de deterioro. Son entonces 2 casos hermanos que nosotros esperamos que la Corte resuelva de manera positiva. Las posiciones personales de los jueces de ello no depende la declaratoria de constitucionalidad o no. Lo que le corresponde al juez de constitucionalidad, en este caso a los 9 magistrados y magistradas de la Corte, es fallar en derecho. Y aquí existe un derecho fundamental consolidado en la jurisprudencia desde hace más de 27 años. No es un capricho de los demandantes, no es un capricho de los ciudadanos, es un derecho que está en las sentencias de la Corte Constitucional.
Pues Lucas, ha sido usted muy amable por su tiempo para Semana. Por supuesto, un tema polémico, pero muy importante además, y que se dará también en la Corte Constitucional, y esta batalla que, como usted ha dicho, pues da Yolanda, que se ha convertido como en ese símbolo en este tema. Lucas, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues es Lucas Correa, abogado y director del DESCLAP, el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hablando sobre este tema, el derecho a morir dignamente, algunos de acuerdo, otros en desacuerdo, y la ampliación de esta conversación que hemos tenido con el abogado Lucas, pues usted la puede encontrar en www.semana.com, y recuerde seguirnos en todas las plataformas digitales como @Revista Semana. A ustedes, muchas gracias.